Repite conmigo, esta es la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Mente alerta porque la palabra es para ti. Y corazón receptivo para que tú puedas decir, sí, ciertamente es para mí. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios te va a hablar. Y dile también, Dios me va a hablar a mí también, dile. Por favor, no me interrumpas. Así, con autoridad, dile, por favor, no me interrumpas cuando escuches su palabra. Gloria a Dios. Dile, después del culto hablamos del fútbol, dile. Después del culto hablamos todo lo que tú quieras, pero déjame escuchar la palabra de Dios. Dile por favor a la persona que está a tu lado, dile. Gloria a Dios. No oigo a nadie, ¿sí? No le dicen para que no se resienta. Usted está bien, bueno, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hoy entramos a nuestra lección número 3. Estamos hablando acerca de la fe y hoy quiero compartirles cómo funciona la fe. Cómo es que esta fe, la cual se nos pide que ejerzamos, se nos pide que actuemos en ella. ¿Cómo es que esta fe funciona? Y no solamente es importante la fe en nuestras vidas, sino también quiero compartirles cómo es que la palabra de Dios nos muestra cómo ejercerla, cómo funciona. Así que retornemos nuevamente a 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo funciona la fe? Dice así, pero 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nuevamente, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Las semanas pasadas y antepasadas estuvimos hablando de la importancia de ejercer fe. Porque si no ejercemos fe, nada de esos 6 puntos que compartí se van a poder manifestar en nuestras vidas. Y específicamente la semana pasada compartí toda una hora completa acerca de la importancia de ejercer fe para recibir las promesas de Dios. Mayormente tenemos la promesa de Dios, sabemos que está ahí la promesa de Dios, pero la Escritura dice que el pueblo judío, teniendo la promesa para conquistar la tierra prometida, teniendo la promesa para entrar y tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel, dice que no la pudo tomar porque ellos escucharon la promesa, escucharon el mensaje, pero ellos no le añadieron fe a ese mensaje que estaban escuchando. Tú puedes tener la promesa de Dios, tú puedes tener la palabra de Dios para tu vida. Pero si tú no ejerces fe, entonces esa palabra no se hace realidad en tu vida. Pero hoy quiero enseñarte cómo es que funciona para que tú puedas ejercitarlo, para que tú puedas desarrollar y crecer en fe y ver cómo la fe que estás ejerciendo se manifieste a tu vida y obtengas lo que Dios nos ha prometido que vamos a obtener. Porque Él ha dicho en 2 Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo. Así es que recemos nuevamente el versículo 13. Aquí encontramos la clave de aquello que vamos a estar mencionando.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Esa palabra, conforme a lo que está escrito, ¿no? Aquello que está escrito es su promesa. Aquello que está escrito es su palabra. Y dice, nuevamente, leamos el versículo, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Dónde encuentra lo que está escrito? En su palabra. Por lo cual dice, creí, y hay un ingrediente más. ¿Qué más? Hablé. Uno de los grandes problemas del cristiano es de que tiene la palabra, dice que cree en la palabra, dice que cree en la promesa, pero no la habla. Se queda callado. No habla la palabra que le ha sido dada. Y ese es el gran problema en el cristianismo, en el mundo cristiano. Todos tienen la palabra. A todos se nos ha dado la palabra. Se nos ha dado la misma palabra. Se nos ha dado el mismo mensaje. Se nos ha dado las mismas promesas. Pero no todos ejercen fe porque todos creen, pero no hablan lo que han creído. Se quedan callados. Se quedan mudos frente a la situación, se quedan mudos frente a las circunstancias, se quedan mudos frente a la enfermedad. Pero la palabra de Dios dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. ¿Qué hablo? No hablo lo que yo quiero, hablo lo que está escrito. Jesús dijo, vamos a Marcos 11:23, por favor, que también estuvimos viendo ello. Marcos 11:23. Dice así. Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice la Escritura. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amado hermano, cuando tú crees y hablas la palabra, cuando tú crees el mensaje, la promesa, y no solo cuando la crees, sino cuando hablas lo que estás creyendo, tus palabras tienen ese poder, como dice la Escritura, de mover montañas. Jesús dijo bien claro a sus discípulos, nuevamente leamos el versículo 23, de cierto os digo que cualquiera que se queda callado o cualquiera que habla, cualquiera que dijere, cualquiera que hable la palabra, cualquiera que hable lo que está escrito, cualquiera que hable. Ahora, cuando dice la Escritura, cualquiera, por favor, amados hermanos, no es solo el pastor o el líder. Cualquiera implica cualquier persona que esté usando este principio de creer y hablar lo que está creyendo. Va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? La montaña se va a mover. Ese creer y ese hablar hacen que tus palabras muevan las montañas. ¿Por qué? Porque estás hablando no lo que tú quieres hablar, estás hablando lo que está escrito en su palabra. Conforme está escrito, creí, por lo cual hablé. Y Jesús dice, cualquiera que diga ese monte, ¿qué le tengo que decir al monte? Quítate y échate en el mar. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que ocurra cuando agarramos, imaginemos que podemos mover el monte o la montaña y la lanzamos al mar? ¿Qué va a pasar con ese monte? ¿Lo vamos a seguir viendo o el monte se va a hundir? ¿Y lo volveremos a ver? Nunca más. Dile a la persona que está a tu lado, dile, nunca más lo verás. ¿Qué problema estás pasando? ¿Qué circunstancia puedas estar pasando? Es tiempo de hablarle a tu problema. Conforme has creído a lo que está escrito, háblale a tu problema y dile que se vaya a la mar. Porque nunca más volverá, porque en el mar la montaña se disuelve, se hunde y nunca más sale a flote.
y nunca más volverás a tener el mismo problema. La razón por la cual muchos creyentes siguen viviendo el misma misma circunstancia, la misma dificultad, es porque solo han creído, pero no están demostrando que han creído. Porque el que cree, habla. El que ha creído que tiene algo, empieza a hablar lo que está creyendo. Por eso dice, lo que tú digas, te será hecho. Pero si tú dices, sí, yo tengo un problema grande, pero yo sé que Dios lo va a hacer realidad, va a solucionarlo. Déjame decirte, tú no estás hablando lo que está escrito. Porque así no dice la Escritura. Tú estás hablando el problema. Nunca hables el problema, habla la solución que quieres ver del problema. Porque la Escritura habla que hay solución. ¿Qué dijo Dios en Génesis 1? La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. ¿Ustedes creen que Dios dijo, uy, ¿ahora qué hacemos con las tinieblas? Oye, ¿ahora qué hacemos con este desorden? Él no dijo eso. Él dijo lo que él quería ver. A las tinieblas le dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Dios no estuvo hablando el problema. Dios habló la solución de lo que él quería ver del problema. Por eso dice la Escritura. Regresemos nuevamente a Corintios, capítulo 4. Corintios 4, nuevamente, versículo 13. Dice así, y voy a recalcar mucho este versículo, porque en este versículo está centrado todo lo que quiero compartir hoy día. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Cómo debo hablar? Conforme a lo que está escrito. Mi hablar debe ser conforme a lo que está escrito. Porque conforme a lo que está escrito, puedo creer lo que está escrito y por lo cual lo hablo. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Cuando tú crees, hemos dicho, tus palabras tienen el poder para mover esas montañas. Pero a la vez también, cuando tú levantas tu voz, tus palabras tienen el poder sobrenatural y autoridad para que esa montaña se mueva. El problema es que muchos creyentes creen y cuando hablan de a poquito, ¿no? Te digo que te vayas en el nombre de Jesús. Luego viene el temor y dice, no le voy a decir porque hoy hablé el nombre de Jesús y me vino más problemas. Y ya no quieren hablar acerca del nombre de Jesús. Ya no quieren hablar la promesa, la palabra. Se infunden de temor y hace que su voz sea una voz débil, no una voz con autoridad. No una voz que está creyendo, sino una voz con temor, con miedo. Como que cree que puede o no puede ocurrir. Pero así no habla la palabra de Dios. Dice, conforme creí, así también hablo. Levanta tu voz ante el problema que pueda estar apareciendo en tu casa, en tu hogar. Sea una enfermedad, sea un malestar, sea una interrupción de espíritus que puedan estar perturbando a tus hijos con sueños, con pesadillas. Levanta tu voz conforme a lo que está escrito. La Escritura dice que tú echarás fuera demonios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ordena cualquier espíritu que perturba a tus hijos con esas pesadillas que se levantan de medianoche. Ordena que ese espíritu se vaya de tu vida, de tu hogar, de la vida de tus hijos. Pero quiero decirte algo, padre de familia. Si tú estás percibiendo que en tu hogar tus hijos están teniendo pesadillas y se levantan, no quieren dormir, no quieren dormir contigo y no quieren estar a solas, observa qué está observando tu hijo, qué está leyendo, qué está mirando. Alguien me dijo, pastor, ore por mi hija. ¿Qué tiene su hija hermana? Tiene pesadillas. Muy bien. ¿Tiene pesadillas de qué tipo? Ve monstruos. Muy bien. Dígame qué dibujitos animados le gusta. Oh, le gusta tal. Ese dibujito animado que le gusta tanto, ¿de qué habla? De monstruos. ¿Ustedes piensan que los dibujitos animados simplemente son dibujitos? Déjenme decirles algo. Quien escribió
quien hizo el repertorio de ese dibujo animado de monstruitos fue inspirado por alguien para que se dé ese libreto, para que se dé ese dibujo. Por lo tanto, esos dibujitos animados que tus hijos están mirando, están alimentando el temor en ellos, están llenándoles de temor porque están mirándolo continuamente. Y eso no es fe, están alimentándolo de temor. Por eso debemos como padres observar qué ven nuestros hijos para ver qué es lo que está ocurriendo en la vida de ellos, porque conforme ellos están sembrando en su tierra, van a cosechar. Si siembran temor, van a cosechar temor. Observa qué libros están leyendo. Diga, pero pastor, en la escuela me le están pidiendo, ve a la escuela y dile a la maestra o a quien sea que no deseas que tu hijo o hija lea esos libros, porque están infundiéndoles temor. Esos libros están trayendo ese temor infundido en su vida, por eso que ellos no pueden dormir, tienen miedo, ya no son las mismas personas de antes. Si hablamos de la fe que estoy compartiendo y tú solo echas fuera el demonio y sigues permitiendo que tu hijo sigan haciendo estas cosas, no funciona así. Porque cuando tú ves, abres la puerta nuevamente. Tú lo echas fuera, pero él nuevamente está invitado a que vuelva a entrar a tu casa, a perturbar a tus hijos, a perturbar a tu familia. Y no estoy en contra de los dibujos animados, por si acaso, pastor está en contra. No. Estoy hablando que debes observar qué dibujitos está observando tus hijos. Lo digo por experiencia. Me gusta observar qué ve mi hija. Mi hija no ve cualquier programa, a menos que sea bajo la supervisión y autorización de mi persona o de su mamá. Porque simplemente muchos de esos dibujitos que están dando actualmente, y no solo dibujitos, shows, tienen un espíritu que continuamente están influenciando a lo negativo, al miedo, al temor, a la incredulidad y a muchas cosas. Eso es para alguien que está preguntándose sobre eso. Pero bueno, cuando nosotros levantamos nuestra voz, entonces nuestras palabras tienen el poder sobrenatural y la autoridad para que las montañas se muevan de ese lugar. Pero habla fuerte. Quizás al inicio sea muy despacio lo que hablas y no tengas confianza y diga, ¿y si no funciona, pastor? Y si le digo a mi hijo, a mi hija y no funciona, luego ¿qué va a decir mi hijo? Empieza poco a poco. Poco a poco empieza a hablar sobre el problema, lo que está escrito. No hables el problema, habla la solución del problema, porque lo que va a hacerse realidad es lo que hables. Si tú hablas el problema, ¿qué va a ocurrir? Va a haber más problema. Si tú estás hablando que el problema y que el problema y que el problema, lo que tú estás hablando va a volver a ocurrir. Se va a seguir manifestando el mismo problema. Tengo que hablar la solución. Tengo que hablar lo que quiero que ocurra en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Pero por eso necesito irme a la palabra. Necesito escudriñar la palabra. Necesito meterme en la palabra. Porque la fe que tú tienes, amado hermano, que Dios ha colocado en nosotros, dile la fe que tú tienes, dile, es aquella que puede mover montañas. La fe que tú tienes es aquella que Él te ha dado para mover montañas y se vayan de tu vida, que puedas tú hacerlo. Ahora escúchame bien, no es Dios quien mueve la montaña en un sentido de la palabra de dar la orden para que se vaya. No es Dios. Eres tú el que da la orden para que se vaya y se mueva, pero es Dios quien lo hace. No es que tú tengas el poder para moverlo. Tú cumples tu parte con Dios. Él te dice, habla la palabra. Y Él se encarga de hacer el resto. Pon tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No es que tú los sanes. Ellos van a sanar porque si tú haces tu parte, Dios hace su parte. Dile a la persona que está a tu lado, haz tu parte y Dios hará su parte. Tú tienes una fe que puede mover montañas, cualquier tipo de problema, tú puedes moverlo. Dile a la persona que te lo dile, a ti te están hablando, dile. Dile, tú puedes mover montañas.
Ahora dile, si necesitas llamarlo al pastor, llámalo nada más, dile. Si no puedes, llámame. Amén, hermano, yo te ayudo. Te voy a enseñar para que tú lo puedas hacer bien. Pero la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, dice. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Pero ¿cómo lo hago? Hablando. ¿Cómo damos órdenes? Hablando. ¿Cómo le ordeno al diablo que no me moleste? Hablando. No solo creo, sino tengo que hablar lo que creo. Muchos se quedan en el creer. Y creen y ahí nomás. No, pero yo creo que Dios va a hacer algo. No, Dios va a hacer algo siempre y cuando tú hagas tu parte. Cuando tú hables. Tú tienes que hablarle a la enfermedad. Tú tienes que hablarle al problema de la escasez. Dile, escasez en el nombre de Jesús. No se te está permitido estar en mi casa. Vete ahora mismo. Aleluya. Padre, gracias por tu prosperidad. He sido enriquecido en Cristo Jesús. Porque en mi casa, en la casa del justo, hay gran provisión. Y la creo, la recibo y lo hablo continuamente. Hay harta provisión, hay mucha provisión en mi casa. No hay escasez. Recuerdo una época en mi vida, estando en la vida cristiana, declaraba muchas cosas sobre ciertas áreas, pero no declaraba sobre las otras áreas. Y las áreas que no había declarado fueron las afectadas en mi vida. Llegó un momento también en la cual me descuidé en otra área y no declaraba la palabra para esa área, solo me dedicaba a ciertas áreas. Y las áreas que yo declaraba son las que yo veía efectividad, pero las áreas que no declaraba eran las áreas que estaba cojeando, como se dice así. Empecé a tomar en cuenta y empecé a hacer algo específicamente para cada cosa en mi hogar, en mi familia y en mi propia vida. Empieza a hablar la palabra continuamente sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Empieza a hablar correctamente. No hables el problema, habla lo que quieres ver, porque no es la voluntad de Dios, escúchame bien, que la montaña esté delante de ti. No es la voluntad de Dios que la montaña esté delante de ti. No es la voluntad de Dios de que el problema esté continuamente delante de ti. Hay hogares donde hay problemas y años. No hay cuándo termine los problemas en ese hogar. Hay familias donde la economía está tan escasa y no hay cuándo puedan salir de esa situación. No hay cuándo. Están un año, ya están en la vida cristiana y siguen con el mismo problema. Déjame decirte que Dios, no es la voluntad de Dios que la montaña esté delante de ti. Por eso Él te ha dicho, dile a la montaña que se vaya y yo me encargo de que se haga realidad. Pero tú tienes que hablar a la montaña. Tú tienes que decirle a la montaña que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tu fe en Dios moverá la montaña. ¿Y qué va a pasar cuando la montaña esté quitada de tu camino? Tu visión, tu escenario que está al frente, la imagen que tú vas a mirar ahora, cambiará. Porque mientras esté la montaña, entonces no vas a poder ver bien, no vas a poder ver más adelante, porque la montaña te está tapando la visión. Cuando la montaña está adelante, tú no tienes una buena visión, porque no puedes mirar lo que está adelante. Pero cuando tú le dices a la montaña que se vaya, entonces cuando la montaña se va, tu visión, tu imagen del mañana es completamente diferente, porque esa es la voluntad de Dios. Si Dios quisiera que la montaña esté delante de cada persona, de cada creyente, Jesús nunca hubiera dicho, dile a la montaña que se vaya. Pero Jesús dijo, dile a tu problema que se vaya ahora mismo. Dile a ese espíritu inmundo que perturba tu casa que se vaya. Dile a ese demonio que se vaya en el nombre de Jesús, que no tiene derecho a estar perturbando ni tu vida, ni la de tu familia, ni la de tus hijos. Háblale a la montaña. Yo he hablado a la montaña muchas veces, y muchas veces la montaña se ha tenido que ir. Muchas veces ha querido quedarse y le he dicho, no se te está permitido.
Le he hablado a la montaña muchas veces. Una de las cosas que a mí me impactaron fue esa vez que mi esposa estaba por partir. Y yo le dije al Señor, Señor, ella no puede partir. Diablo, quita tu mano de ella. No te está permitido tocarla porque ella es una hija de Dios. Ella vivirá hasta el final conmigo. No morirá. Por lo tanto, déjala. Y mi esposa dice que se estaba yendo a la presencia del Señor. Se estaba yendo ya. Y yo le decía, y me miraba así, yo te miraba que estaba sentado ahí. Y no tenías pena, no, me dice, estaba feliz de que me estaba yendo. Porque no se siente pena. Es una sensación completamente diferente. Y yo le dije, pero no era tu tiempo que te vayas. El día que te vayas va a ser juntamente conmigo, cuando estemos bien viejitos. Así que regrésate ahora mismo. Se regresó ya. Vino, entró a su cuerpo. Tú tienes que hablarle a la montaña, amado hermano. Porque si tú no le hablas a la montaña, no esperes que Dios lo haga. Cuando tú le hables a la montaña, entonces Dios va a hacer algo a tu favor. Porque tú tienes esa fe que puede mover la montaña. Jesús dijo, todo es posible si crees y si hablas lo que estás creyendo. Marcos 11:23 dice, cualquiera que le dijere a ese monte. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe. Muy bien. Ahora levanten la mano a los que no tienen fe. ¿Hay alguien aquí que no tenga fe? Todos tenemos fe. Todos tenemos una medida que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, si tú tienes fe, entonces quiero que levantes tu voz contra ese problema que te está perturbando. Levanta tu voz contra las situaciones que están en tu camino y no te dejan avanzar. Levanta tu voz si hay algo que se ha cerrado y no se abre. En el nombre de Jesús, ordena esa puerta que se abra. Ordena a esa enfermedad que se vaya. Ordena esa situación que estás pasando con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. Ahora mismo que se vaya esa situación. Empieza a levantar tu voz, porque para eso Dios nos ha dado esta boca para poderla levantar. Quiero, por favor, que vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6. Dice así, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Todos, por favor, Hebreos 13, del 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, escuchen lo que dice la Escritura y lean lo que dice la Escritura. Porque podemos ver y oír la Escritura. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué dijo Él? No te dejaré, ni te desampararé. ¿Qué dijo Dios? No te desampararé, ni te dejaré. Ahora mira lo que dice la Escritura. De manera que podemos, ¿qué dice? Decir, que podemos hablar. O sea, si Él dijo, entonces yo ahora puedo decir algo en base a lo que Él dijo. Nuevamente, dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir, o sea, Él dijo una palabra que involucra ahora a todos nosotros, que podemos ahora hablar algo en base a lo que Él dijo. Y dice, de manera que podemos decir, ¿cómo lo decimos? Confiadamente, dile a la persona que está a tu lado, dile, es confiadamente, dile. Dile, no es tímidamente, dile. Es confiadamente. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay dos cosas que volvemos a ver en este pasaje. Porque Él dijo, yo puedo decirlo ahora. Lo que está escrito, lo he creído, pero no necesito solo creer, sino tengo que hablar lo que he creído. Porque así dice la Escritura. Por lo tanto, la puerta a lo sobrenatural, ¿no? ¿Dónde estoy?
Ok. Se cruzó. Listo. La puerta a lo sobrenatural es creer y hablar. Crees, pero tienes que hablar lo que crees. Pero si solo crees y no la hablas, te quedas callado y esperas que sea Dios quien lo haga, entonces no vas a poder ver lo sobrenatural manifestándose en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Por eso, lo sobrenatural se abre. ¿Cuántos saben que toda puerta tiene bisagra? Tiene 2 bisagras toda puerta. Y esas 2 bisagras es creer y hablar. Las 2 funcionan juntas para abrir la puerta. No es solo una, son 2. Trabajan juntas. Creer y hablar. Entonces abres la puerta a lo sobrenatural. ¿Cuántos están dispuestos a ejercer su fe y levantar su voz sobre el problema? Dile a la persona que está a tu lado y levanta tu voz, dile. Cuando el problema está fuerte, ¿saben lo que hacemos? No podemos hablar nuestra voz fuerte. Porque el problema nos grita tan fuerte. ¿Cuántos han estado en una tormenta con ese viento, ¿no? Y cuando ustedes están caminando, están con la umbrella, la sombrilla, y que la lluvia no los moje, y el viento los empuja y los lleva hacia atrás, y alguien les habla, ni le oyen a la persona. Muchas veces ocurren los problemas así en nuestras vidas. Son tan fuertes los problemas que cuando hablamos pareciera que la tormenta no nos oyera. Miren lo que dice la Escritura, porque quiero hablarte algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y a veces estamos tan intimidados con el problema, estamos tan asustados con el problema. Quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 17, por favor. Porque no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, sino también en nuestras vidas ocurren, y aquello que está escrito en la Escritura nos ayuda a poder nosotros tener presente. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22 y 24. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22 al 24. Dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la lista o de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Los problemas llegan, el Goliat llega, la montaña llega muchas veces a la vida de un creyente. Y muchas veces esa montaña viene con vientos y tormentas que te hablan fuertemente. Y lo que produce en la persona que lo está mirando y observando es miedo y temor. Y cuando una persona entra en miedo y en temor por el problema o las circunstancias, la persona se detiene, no avanza más, se estanca. Miren lo que ocurrió con este ejército, el ejército de Israel. En el capítulo 17, versículo 16, dice, en el mismo capítulo 17, vayamos a retroceder en el versículo 16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. ¿Y lo hizo por cuántos días? 40 días. Estamos leyendo 1 Samuel 17, 16. Dice que venía el filisteo, el Goliat, ¿cuántas veces al día? 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. ¿Y qué hizo el ejército de Israel? Nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzó? No pudo avanzar porque se paró escuchándole al Goliat. Y eso es lo que ocurre muchas veces en la vida del creyente, cuando se para a escuchar a la montaña, cuando se para a escuchar al gigante, cuando se para a escuchar la tormenta. Aquello va a estancar la vida de la persona.
No niego que todo creyente no tenga problemas. Vienen los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendrás tribulación, tendrás persecución. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. La tenemos la victoria ganada. No estoy diciendo que no va a haber problemas. Van a venir. Pero ¿qué hacemos frente al problema? Acá la Escritura nos dice que el pueblo de Israel se detuvo frente al Goliat. No pudo avanzar. Estuvo estancado 40 días. Así hay muchos creyentes estancados varios tiempos, varios días, semanas, otros años. No pueden avanzar. Porque están escuchando la voz del problema, la voz de la enfermedad, la voz de la escasez, la voz de los chismes, la voz de la gente. Y no ha prestado atención a la voz de Dios. Porque Él dijo algo en base a tu problema. Él dijo algo acerca de tu problema. ¿Qué dijo Dios acerca de la enfermedad? Él dijo, por mis llagas has sido sanado. ¿Qué dijo Dios en cuanto a la escasez? Que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Cristo Jesús. Algo ha dicho Dios en base a cada problema de tu vida. Pero pastor, ¿y dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encontramos? En la santa palabra, en este libro. Dile a la persona que está a tu lado, lo encuentras en la Biblia, dile. Ahora sí, agarra tu Biblia y dile a la persona, mira, lo encuentras aquí en la Biblia, dile. Muy bien. No lo encontramos en el kiosco, en la revista del kiosco de la esquina. Lo encontramos en la santa palabra. Ahí está la solución para nuestros problemas. No dejes que el Goliat o la montaña, no dejes que el Goliat o la montaña te intimiden o te paralicen. Porque es lo que hace. El problema viene para paralizarte. El problema viene para estancarte. El problema de la montaña viene para que no puedas avanzar más en la vida cristiana. Te estanques. Los problemas vienen para eso, para estancarte y no puedas avanzar. Pero párate ahora mismo, creyendo lo que Dios ha dado, la solución a tu problema, y levanta tu voz. David se levantó y fue hacia el problema. Él no se escondió del problema. Él no corrió al problema, él fue al problema y le dijo, hoy el Señor te ha entregado, filisteo incircunciso. Hoy el Señor te entregará a mis manos. Y ciertamente, conforme así dijo él, así ocurrió. Porque la clave es, lo que tú digas te va a ocurrir. Por lo tanto, quiero seguir diciendo la misma expresión, pero de otra manera. Cuando tú crees y hablas, ¿qué ocurre? Le abres la puerta a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de fe? Por lo tanto, cuando tú hablas en fe, Dios entra en acción. Dios entra en escenario, porque tú has hablado. La Escritura dice en Josué, dice que Josué, escúcheme bien, yendo a la batalla y el enemigo aún no había sido derrotado, dice la Escritura que Josué le habló al sol y la luna y le dijo, sol detente, luna detente. Y la Escritura dice, escúcheme bien porque pueden ir ahí y pueden analizarlo, que Josué habló la palabra, pero pregunto, ¿Josué detuvo el sol y la luna? No, él habló la palabra, pero más adelante dice, y Dios dice, atendió la voz de Josué. ¿Qué dijo Josué? Que el sol se detuviera y que la luna también. Y Dios atendió la voz de Josué para que el sol se pudiera detener y la luna también. De la misma manera, cuando te digo, habla la palabra, porque cuando tú hablas la palabra, abres la puerta que Dios entre en escenario y Él toma tu palabra para hacerlo realidad. Pero si tú hablas el problema, pregunta, ¿Dios tomará tu problema para hacerlo realidad? No, porque Dios toma las palabras en fe. Y si Dios no toma las palabras, ¿no?, que no son en fe, ¿quién las toma para hacerlo realidad? El diablo. No me va a ir bien.
Esto ya no tiene solución. Esto ya no va a funcionar. Dios no va a tomar tu palabra, pero hay alguien que sí la toma. ¿Quién es? El diablo, para hacerlo realidad. Y no va a funcionar, se va a acabar. Vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir tu hogar por tus propias palabras. Por eso Proverbista dijo que en la boca del hombre está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y comerán aquellos de lo que están hablando. Lo que tú hables, vas a recibir. Por eso la clave es, cuando tú crees y hablas, le abres la puerta a Dios, porque Dios es un Dios de fe. Y como dije, cuando tú crees y hablas, tu fe está en Dios y Él abrirá esa puerta de lo sobrenatural o a lo sobrenatural. Creo y hablo. Repite conmigo, yo creo y yo hablo. Ahora, escúcheme bien, Jesús introdujo la montaña en su conversación, dándonos a entender que no hay, escúcheme bien, no hay nada que se pueda, no hay nada imposible para Dios, que Él puede mover incluso la montaña. Él introdujo a sus discípulos acerca de la montaña, dile la montaña, porque le estaba diciendo a sus discípulos, no hay nada imposible para Dios. Al que cree, ¿qué dice la Escritura? Todo le es posible. Por eso, Gálatas 3:11 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice la Escritura en Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuándo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Solo cuando viene a la iglesia? No, vivirá siempre. ¿Cómo vivirá el justo? Por la fe. Por lo tanto, déjame decirte algo. Cuando tú le hablas a la montaña, escúchame bien, cuando tú le hablas a la montaña, tú introduces a la montaña al poder de Dios para que Dios se manifieste. Por eso siempre he dicho y le comparto siempre, cada vez que su servidor le llegan los problemas, yo me río de los problemas. Y le digo, Señor, este es el mejor momento para poder ver tu mano. El problema ya hasta a veces ya no quiere venir, porque sabe de que yo lo introduzco al poder de Dios y digo, Señor, este es tu mejor momento para poder ver tu mano sobrenatural frente al problema. Y yo no me preocupo del problema. Yo lo introduzco al poder de Dios y lo dejo ahí. Y dejo que Dios se encargue del problema. Nuestra tarea es hablarle a la montaña para introducirle al poder de Dios. Tu tarea es decirle a la montaña para que Dios sea ahora quien actúe en esa montaña y la mueva. Y tu camino quede libre. Pero tú tienes que hablar. Dile a la persona que está a tu lado así con tu dedo, dile así, señale. Tú tienes que hablar, dile. No es quedarse callados, es hablar. Hay personas que dicen, y yo no supe qué decirle nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo oro? Dicen algunos. ¿Cómo le digo a Dios? Déjame decirte algo. No le pidas a Dios que mueva la montaña, porque no va a pasar nada. Dios te ha delegado la autoridad para que seas tú quien le diga y le hable a la montaña y le digas, muévete en el nombre de Jesús, y lo introduzcas al poder de Dios. En el nombre de Jesús. Dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. ¿Qué has hecho? Le has introducido ante el poder de Dios tu problema. Por lo tanto, es importante levantar nuestra voz y hablarle al problema. Por eso, creer es una actitud de fe. Creer es una actitud de fe. Pero hablar es el acto inicial de aquel que posee la fe. Vuelvo a repetir, creer es una actitud de fe,
pero el hablar es el acto inicial de aquel que posee la fe. Si tú te quedas callado, no va a pasar nada. Pero si tú le hablas a la montaña, si tú le hablas al problema, entonces aquella montaña se va a mover de tu vida. En la vida vamos a pasar dificultades, va a venir los problemas. Es tiempo de que ejerzas fe y acabo de enseñarte cómo funciona. Funciona cuando leo la palabra, cuando la creo, y cuando la creo, entonces hablo lo que estoy creyendo, y cuando hablo lo que estoy creyendo, entonces se va a mover. Romanos capítulo 3 dijo así, Romanos 3:25. Dice la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vuelvo a repetir. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuevamente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús nos ha comprado? La Escritura dice que fuimos comprados a precio de sangre. Y si tú tienes fe en la sangre de Jesús, debes tener presente que tu vida le pertenece a Dios. Y debemos ejercer fe en esa sangre que Jesús derramó a favor de nosotros. Y ahora le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, Dios quiere manifestar su poder en tu vida. ¿Y por qué Dios no lo hace, pastor? Porque Él necesita tus palabras. Él necesita que demuestres que tienes fe en su sangre, en su palabra, en lo que Él ha hecho por ti. Por eso, tú no vas a poder creer más allá del conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. No vas a poder creer más. Tú no podrás creer más allá del conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Cuando entré a la vida cristiana, recuerdo el 16 de septiembre del año 1991, entregué mi vida a Cristo. Recuerdo que tenía un hambre de la palabra. Me leí la Biblia en 3 meses, me la terminé de leer 1, 2, 3 veces. En menos de un año ya había leído 3 veces la palabra de Dios. Tenía un hambre, la leí en el tren, en el bus, en el micro, como quieran llamarlo. La leí en el trabajo, a la hora del almuerzo, a la hora del lonche, a toda hora, a la hora de regreso. Tenía un hambre la palabra. Pero, ¿ustedes creen que por haber leído la Biblia 3 veces, tuve mucho conocimiento? No. No tuve mucho conocimiento por haber leído 3 veces la Biblia. ¿Qué hizo que yo pudiera tener conocimiento? Cuando me empecé a profundizar en ella, estudiándola. La clave no es solo leerla, la clave es estudiarla. Y para eso son los discipulados, nivel 1, 2, 3 y 4, para estudiar la palabra, para profundizarnos en ella, para empezar a avanzar y crecer en conocimiento, porque tú no vas a creer más allá del conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Y en esa época, cuando yo entregué mi vida a Cristo, aún creía que Dios castigaba a los creyentes mandándoles enfermedades. Aún creía que Dios castigaba a las personas mandándoles ciertas dificultades, porque a veces me ocurría a mí y yo le decía, Señor, que no le vayas a castigar a mi familia, castígame a mí porque es mi culpa, es mi pecado. Y así yo oraba al Señor. Y a pesar de haber leído la Biblia 3 veces en menos de un año, no me trajo a mí mayor conocimiento, no me trajo a mí mayor revelación para poder hablar la palabra.
¿Qué te quiero decir? Quizás tú digas, sí, estoy leyendo la Biblia. Sí la leo, pastor. Pero leerla no va a traer que tú tengas más conocimiento. Lo que va a lograr que tú tengas mayor conocimiento de la palabra de Dios es cuando tú estudies la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, dice, es estudiar la palabra de Dios. Ahora quiero hablarle a mis amados hermanos de los discipulados 1, 2 y 3. Estudiar la palabra implica hacer lo que venimos haciendo. Hay tareas que dejamos. Nivel 1, mis hermanos que han terminado tuvieron un examen. No sé qué les pareció el examen, pero ese es el examen del primero. Imagínense cómo va a ser del segundo. Va a ser mucho mejor. Amén. ¿Cuántos se gozan por ese examen? Amén. Galo, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Alguien me dijo, pastor, este examen parece de universidad. No, solo es el primer nivel. El segundo nivel es mejor. ¿Somos estudiantes o no lo somos? Uno tiene que escoger. Yo quiero ser un estudiante de la palabra, quiero ser un discípulo de Jesús, que estudia continuamente la palabra, que está metido continuamente, zambuido en la palabra, porque a mayor conocimiento, entonces mi creer será mayor y podré ejercer mayor fe. Porque tú no vas a poder creer más allá del conocimiento que tú tengas. Si tu conocimiento es poquito, tu creer también será poco. Pero conocimiento se adquiere no por leer, se adquiere por estudiar, meditar, escudriñar la Escritura y la palabra. ¿Cuántos estudiantes de la palabra hay aquí? Levanten la mano todos los estudiantes de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a dejarles más tareas entonces para que puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso quiero terminar con Salmos 63:1. Y con ello voy a terminar esta clase, Salmos 63:1. El salmista David dijo lo siguiente. Salmos 63:1. Salmos 63:1. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Gloria a Dios. ¿Cada qué tiempo le buscas al Señor? ¿Cuando tienes solo problemas? ¿O vas a repetir como el salmista David, de madrugada te buscaré? Y dice, te buscaré para habitar, dice, en tu santuario, para habitar ahí y para ver tu poder y tu gloria. David destruyó al gigante y David logró muchas victorias porque su secreto era que él conocía más a Dios. Él lo buscaba continuamente y como lo buscaba continuamente, lo encontraba continuamente, por eso él decía, para ver tu poder y tu gloria. Él anhelaba estar continuamente en su presencia. Ejercer fe y caminar y tener una vida de fe es maravilloso y hermoso porque continuamente estamos viviendo la palabra de Dios, porque continuamente estamos conviviendo con la palabra, porque continuamente estamos hablando la palabra, porque continuamente estamos estudiando la palabra de Dios, porque a mayor estudio de la palabra de Dios, mayor convicción tengo yo para hablar la palabra de Dios. La razón por la cual muchas veces no hablamos la palabra de Dios o no la hablamos fuerte es porque no tenemos fuertes convicciones dentro de nosotros. Decimos, ¿será verdad? ¿Funcionará? Y si no funciona, no tenemos convicción. Y la convicción viene por el estudio de la palabra de Dios. Por eso te animo, si tú no estás en el discipulado, te animo a que te adhieras a un grupo de discipulado nivel 1. Y si ya terminaste ese nivel 1 y no te quedes con el nivel 1, añádete al nivel 2. Quiero invitarte que te pongas de pie, por favor.